Hola chicos, vamos a empezar con uno de los temas que nos hacían falta y este es el de los blogs. Recuerden que el tema general que estamos viendo es el de Internet, que decíamos que tiene gran aceptación en el público por el gran crecimiento que está teniendo, sobre todo las redes sociales, en concreto Facebook. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con lo de blogs. Básicamente nos dice que un blog lleva la parte más comunicativa. Esto es esencial. Un blog tiene siempre el peso comunicativo, ¿sale? ¿Qué quiere decir el peso comunicativo? Es la parte que la empresa tiene, es la oportunidad que la empresa tiene para hacernos llegar información de corte conceptual o de corte teórico o de corte informativo al consumidor, que muchas veces una red social como tal no se presta y por lo tanto es una opción para ligar la red social con un blog, ¿de acuerdo? De aquí, ya sea como empresa o como marca personal, es un valor que se añade para convertirse en referente según el mercado al cual se dirija. Les voy a pasar algunos datos de interés sobre el manejo de los blogs en las empresas. Primero dice que bloguear debería ser una de las herramientas más valiosas para tu negocio. Creo que la mayoría de las personas subestiman mucho la parte del blog. Cuando pensamos normalmente en Internet, pensamos en que la empresa tenga dos cosas. Una página web y dos, una red social o muchas redes sociales. Antiguamente esto era muy claro, la distinción entre una página web y un blog era muy clara porque normalmente los blogs pues tienen esas terminaciones de blogspot, lo que era blogspot que ahora es Blogger, por ejemplo, WordPress que sigue siendo WordPress, no ha cambiado, pero nos daba ese dominio. Entonces, cuando yo visitaba una página fulanita.blogger, yo sabía que se trataba obviamente de una entrada de blog. Sin embargo, hoy en día estas dos páginas nos permiten hacer la compra del dominio y entonces ya no es necesario que diga las ideas de satia.blogspot.com, sino ya puede ser las ideas de satia.com y ya no tiene forma de blog y parece más un sitio web. Sin embargo, cumple con ambas funciones, ¿no? Y bueno, dice, ¿y no estás convencido? Te presento a continuación el por qué un blog debería ser tu prioridad para el negocio. Dice, la primera es que los blogs activos hay que establecer un calendario editorial y hay que publicar de manera regular y constante. ¿A qué se refiere con hay que tener un calendario editorial? Hay que definir idealmente los días de la semana que voy a generar publicaciones informativas y sobre todo, mucho más importante, qué tipo de información voy a brindarle. En estricta teoría, los community managers que habíamos visto en la sesión pasada tienen que tener esto claro y con anticipación, es decir, no puede llegar y decirme, hoy es lunes, hoy tenía que publicar. No, con antelación tendrían que tener al menos 4 o 5 lunes adelantados y decir, el próximo lunes voy a hablar sobre este tema, el otro lunes será este tema, el otro lunes será este tema, etcétera, ¿no? Número 2, me dice Happy Google, tener un blog activo, pone a Google de buenas, le da razones para regresar a tu sitio constantemente. Esto suena un poco extraño si lo escuchamos así, pero recuerden que Google, los buscadores en general, ubican a las marcas también ocupando las herramientas SEO y las herramientas SEM, recordando que SEO es la búsqueda orgánica. Entre más visitas tenga tu página, mejor colocada va a estar en la búsqueda orgánica de Google. Por el contrario, si no tienes muy buenas entradas, pero deseas pagar anuncios en Google AdWords, por ejemplo, entonces tu blog va a estar bien ubicado. El punto número 3 nos dice que si Google está contento contigo, eso significa que lograrás posicionarte en buenos lugares de búsqueda, en algunos casos en las primeras páginas, que es lo que les decía. Y estar en los primeros lugares en Google significa más visitas calificadas en tu sitio web. Las palabras clave en los blogs generan visitas desde Google. Eso es importante. Es decir, la información que yo le brinde a mi usuario debe ser relevante porque muchas veces son las dudas que tienen los usuarios y es la forma en la que yo puedo comunicarme con ellos y después ligarme con la marca. ¿Sale? Recordando, por ejemplo, el tema que tienen sus compañeros sobre las funerarias, tal vez no es un tema que me guste buscar mucho, pero tal vez por ahí yo quisiera saber, por ejemplo, esto va a sonar muy extraño, pero ¿cuánto cuesta morirse en México, no? O sea, ¿cuánto cuesta morirse en México? Hay personas que dicen, no, es muy caro, le dejas una deuda eterna a los que quedan vivos. Bueno, ¿será esto cierto? Tal vez sería importante hacer un artículo, una entrada de blog al respecto.
Aquí les voy a presentar, esta es una página web de un cirujano plástico y si se dan cuenta, tiene una sección que se llama blogs, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte de blogs, por ejemplo, habla sobre quién es candidato a una cirugía plástica, sobre cuáles son los riesgos de una cirugía plástica, cuánto cuesta y si realmente puede existir un precio estandarizado en todas las cirugías plásticas. A lo que voy es que los blogs son necesarios. En este caso es una página, bueno, es la página de Harmon Hall y evidentemente el sitio web nos va a hablar pues de la misión, visión, los cursos, las escuelas, los planteles, etcétera, pero también tiene una sección de blog. En esta parte, bueno, más bien en estos últimos días su blog se ha actualizado sobre cómo están respondiendo los planteles Harmon Hall ante la contingencia sanitaria. Tips para generar un buen blog. Bueno, uno, ser auténtico y aquí hay que recordar la parte o el tema de tono de marca. Dependiendo lo que hayan elegido ustedes, puede ser en un tono más serio o profesional, en un tono humorístico, etcétera, ¿no? Piensa bien el título del blog. Es decir, yo puedo colocarle funerales Contreras como título a mi blog, sin embargo es posible que sea poco atractivo para el blog, no para un sitio web o para una red social, sino para el blog, ¿de acuerdo? Lo ideal es contar con tu propio dominio, como ya les había dicho, en este caso no les voy a pedir que eso sea, sino más bien tiene que ser el dominio propio del blog. Un punto importante es que hay que ser constante. La mayoría de las veces ocurre que las empresas generan varias entradas en el blog y después se les acaban los temas o ya no están publicando y la última entrada fue de hace 10 años y eso no es bueno obviamente ni para ubicarte en Google AdWords ni para tu página obviamente. Lo siguiente es que siempre hay que ligar el blog con una oferta comercial. Es decir, recuerda que el blog es la parte informativa, pero después siempre tiene que venir con una parte comercial, es decir, una oferta por parte de tu empresa. Recordando que una oferta no quiere decir un 2 por 1, sino simplemente anunciar un producto o el servicio que vendes. El siguiente es ser consistente respecto a la forma, es decir, el color, la tipografía, la imagen de marca y les estoy colocando un sitio web. Ese sitio web es este, que es Color Hunt, y básicamente lo que me plantea son paletas de colores que combinan, digámoslo así, para que tú puedas ocuparlas en tu sitio web. Los dos dominios de blog que les puedo recomendar es Blogger y WordPress. Probablemente el más sencillo de ocupar es WordPress y les voy a dejar en la carpeta unos videos para que ustedes puedan saber cómo mejorar sus habilidades con WordPress y con Blogger porque se les pueden instalar muchísimas aplicaciones como del tiempo, cómo generar comentarios, realmente muchísimas aplicaciones que podrían ser de utilidad si alguien le va a dar seguimiento realmente a su empresa. Recuerden, o por qué les estoy enseñando recuerden que el proyecto, bueno, aquí la fecha 2 de abril es incorrecta, recuerden que todo se movió al 30 de marzo, pero el último punto decía crear un blog, subir al menos 3 entradas y compartirlas en Facebook y deberán lograr al menos 10 compartir, obviamente esto es por entrada. Por lo tanto, deben pensar 3 temas de interés que deberán ustedes colocar en su blog. Es importante que la información que coloquen en el blog no sea simplemente copiar y pegar de otro sitio, porque entonces Google lo va a encontrar como información repetida y no le va a dar valor al de ustedes, ¿sale? Entonces es importante que si van a copiar, citen correctamente, pero que traten de sacar información de varios sitios, porque recuerden, es una parte informativa, tiene que serle útil al cliente. Por lo tanto, ¿cómo debe lucir en su red social? Bueno, tiene que ser algo similar a esto. Por ejemplo, aprende, dice ahí, tú ya sabes qué idioma aprender, entonces probablemente algo que las personas se preguntan es ¿qué idioma debería yo estudiar? ¿No? Y la entrada que ellos hicieron en el blog es Top 5 de los idiomas más hablados en el mundo. Ese fue el título de su artículo. Noten que la dirección está arriba, universoaprende.wordpress.com, bla, 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 bla. Por lo tanto, ojo, la marca es Aprende. ¿Cómo se llama el blog? Universo Aprende. ¿Cuál fue el título de su primera entrada? Top 5 de los idiomas más hablados del mundo. Noten que lo que está ahí dentro del blog es una infografía, por lo tanto no es necesario realmente escribir un choro enorme. Pueden colocar una infografía que resuma la información. A todo esto me refiero que tiene que ser información de calidad para el usuario.
¿Ok? Básicamente ese sería el primer cacho que tenemos pendiente con respecto a blogs, que es el tema de Internet.